Bienvenidos a Una Probada, con María Elena Sarmiento y Juan Antonio Díaz. La semana pasada, el presidente López Obrador dijo que su autoridad moral estaba por encima de la ley. Esta manera de decirlo no debería de sorprender a nadie, porque así ha actuado nuestro presidente desde que era candidato. Siempre ha puesto sus decisiones, lo que él cree, lo que él quiere, por encima de cualquier ley. Sin embargo, el hecho de que lo diga con todas sus letras es inédito, es alarmante y al mismo tiempo nos da la oportunidad de preguntarnos qué es autoridad moral y si el presidente López Obrador en realidad la tiene. Primeramente quisiera decir que lo que sí sorprende es el descaro, como tú dices, ¿sí? Cada vez que se acerca más el final del mandato, yo creo que descaradamente más narcisista, más egocéntrico, se siente el ombligo del mundo y ahora hablo de autoridad moral. Pero olvidándonos un rato de eso, ¿qué es la autoridad moral? La autoridad moral es aquella que se basa en principios o verdades fundamentales. ¿Qué implica esto? ¿Sí? Que primero, ¿sí?, la verdad no es cambiable, no se cambia. ¿Sí? Entonces tenemos que, una persona con autoridad moral es una persona que se adhiere a esa verdad de manera permanente. No quiere decir que cuando se aplica a determinadas situaciones, a determinados momentos de la vida, no haya una modificación, pero nunca va a ir en contra de esa verdad. ¿Sí? Pongo un ejemplo y voy a irlo haciendo a lo largo del video sobre la religión católica. Ajá. Ningún papa que yo sepa ha ido en contra de la Biblia. ¿Sí? La Biblia es la verdad que ellos manejan y en eso se centra su actuar. Son congruentes con lo que dice la Biblia. Esté bien o esté mal, eso no importa. Nuestra constitución, digamos, es la Biblia de los mexicanos. ¿Sí? Por lo tanto, no habría ni una persona que estuviera arriba de la constitución, ni ningún papa que estuviera arriba de la Biblia. Sí, para empezar, ¿ok? Ya en el ámbito político, una persona con autoridad moral sería aquella persona que es reconocida por su trayectoria intachable a lo largo de su desarrollo político, que no se le sabe de corruptelas, que no se le sabe de malos manejos, etcétera, etcétera. Pero el reconocimiento, para mí, lo importante sería que fuera de afuera hacia adentro, que los demás lo reconocieran. No que la persona se diga yo soy honesto o con autoridad moral. Sino, Esto es lo primero que dices que me parece sensato. ajá. Perdón, pero me horroricé con lo que dijiste porque estamos totalmente en desacuerdo. Para mí, la autoridad moral proviene del reconocimiento de la gente, porque yo no creo en una verdad absoluta. Ahí A ver, estamos en hay desacuerdo. verdades absolutas. ¿Sí? Para mí no, El principio de la vida no es una verdad absoluta. pues eso creemos, pero siempre hemos creído que esto es materia, pero resulta que si nos vamos a los átomos, hay más espacio que sólido aquí. La verdad siempre es relativa. Y bueno, hablando, ya no nos detengamos en esos detalles, hablemos de autoridad moral. Para mí lo más importante es cómo percibe la gente a la persona. Por supuesto que para que la gente perciba a alguien como una autoridad moral, esa persona tiene que comportarse durante mucho tiempo con probidad, con honestidad, demostrar su apego a la ley, su apego a A la las justicia, instituciones. a las instituciones. Tal vez a las instituciones no, pero sí a la justicia, sí a la moral, sí a lo que la sociedad considera bueno. Solo hay unos pequeños casos. Bueno, en la antigüedad los reyes estaban encima de la ley, pero la historia nos ha traído a que la ley
modere el que un solo individuo decida sobre todo. Eso es un rey, eso es un dictador. El que esté por encima de la ley, en sí mismo, hace que nos olvidemos de toda la historia y el tiempo que nos ha costado que haya una ley que proteja a los ciudadanos del poder. El único caso en el que todavía se aceptaría que alguien esté por encima de la ley es que sea un santo. Bueno, Cristo sí trabajó en el Shabbat, pero porque era Cristo, porque era Dios, porque para los cristianos no está mal visto que haya roto la ley que dice que no hay que trabajar en el Shabbat. Pero a menos de que seas un santo, te tienes, por mucha autoridad moral que tengas, que situar por debajo de la ley. Ahora, el problema con López Obrador es que él se ha autoproclamado la autoridad moral del país. Y ya todo su discurso y sus repetidores se han enfocado en lo honesto que es. Y entonces ha logrado convencer a una gran parte de la población de que sí tienes autoridad moral. A ver, ¿Tú crees que la tenga? yo ya me perdí desde el principio. ¿Tú estarías afirmando que los reyes o los dictadores tienen autoridad moral? A ver, en una dictadura, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuando es la dictadura entera. Absoluta. Absoluta. Claro, porque son representantes de Dios. O sea, están... Entonces, sus decisiones, el pueblo las tenía que seguir porque se suponía que siempre eran buenas. Digo, la historia nos enseñó que ninguna persona en el poder puede tomar siempre decisiones buenas. Ninguna persona en el poder o no en el poder. Pero se creía en la deificación de los Pero reyes. yo ahí hay una diferencia muy grande entre lo que es verdaderamente autoridad moral y lo que es dictadura o autoritarismo. Si el ser autoritario, el ser un dictador o el ser un rey no me hace tener autoridad moral. A ver, ¿Sí? a ojos de un hombre del siglo XXI, para nada. Pero esa era la diferencia, que la gente creía que sus líderes, sus reyes, tenían la autoridad moral y la tenían simplemente por el hecho de ser herederos a una Pero corona. voy a eso. Estamos en el siglo XXI. Claro, no y puede para ser. mí el hecho de que mucha gente idealice a López Obrador no lo hace ser una persona con autoridad moral. Sí, pongo un ejemplo, ¿ok? De una persona que puede tener autoridad moral. Milei, en un momento dado, le dice al Papa Francisco que es el representante del demonio en la tierra, ¿sí? ¿Acaso supimos que Francisco dijera, ay, me insultaron a todos los católicos y somos millones y millones de personas? Bla, Nos bla, has bla? igualado, el Papa Francisco como Francisco. Sí, así nos llevamos, ¿sí? Yo no supe de eso, ¿sí? E incluso cuando llega Milei al Vaticano, no le dice, no te quiero ver, ¿sí? No te recibo, ¿sí? Tal seguridad tiene en su papel, tal autoridad moral tiene, que eso se le resbala, ¿sí? Y a comparación con AMLO, ¿sí? Le tocan un artículo que ni siquiera lo acusa de narcotráfico, sino de gente cercana que pudo tener lazos con el narcotráfico y ya está diciendo que rompieron su dignidad, que mancharon su investidura. Eso para mí, aunque mucha gente lo crea, no es tener autoridad moral. Bueno, nuestra discrepancia nace de la definición que tenemos de autoridad moral. Yo creo que para esas personas, que todavía son millones, que creen que López Obrador es casi santo, pues él tiene autoridad moral. Sí, pero hay que diferenciarlo de los líderes sociopáticos. El de Guyana, que era una religión, ¿sí? Para sus seguidores era un santo y se mataron por él. Pero realmente tenía autoridad moral, no. Era su psicopatía, su sociopatía, que convencía a una serie de gentes que los llevó al suicidio. Pero no, objetivamente no podemos decir que ese líder era un líder moral,
Bueno, sí, era un líder sociopático. para ti y para mí, y para otros muchos millones de mexicanos, López Obrador no tiene ninguna autoridad moral, porque simplemente no tiene transparencia. Simplemente sus acciones siempre han estado por encima de la ley, y si no, acordémonos desde hace muchos años, por ejemplo, por citar uno el ejemplo que se me viene a la mente, es cuando pone a Juanito para que renuncie y pueda entrar al gobierno Clara Brugada. Eso está por encima de la ley, eso es un fraude, pero él siempre se ha posicionado por encima de la ley. Sus seguidores, sin embargo, le ven tal calidad moral que él ha proclamado, se la creen a tal forma que ellos no verán nunca un error que él cometa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que concluir que las mañaneras es un medio de manipulación, de engañar a esos miles de gentes y que no vean la realidad, ¿sí? Ocultando toda su patología, todas las tranzas que hacen en una supuesta autoridad moral, ¿sí? Sí, no. Y otra cosa, para mí sí son importantes las instituciones, el apego a las instituciones, porque todo aquel concepto de autoridad moral se maneja a través de la institución y se concretiza en leyes, en principios que regulan nuestro comportamiento, ¿sí? ¿Qué pasaría si no tuviéramos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, un sistema de justicia independiente? Las instituciones tienen que estar por encima de la persona, Ajá. pero sí debe haber manera de que un pueblo, de que mucha gente, de que todo nuestro sistema legislativo, ejecutivo y judicial puedan cambiarlas, para modificarlas, para mejorarlas. Pero no ir en contra de la verdad. Y no Ah, una sola persona, de ajá, todas y no maneras. solamente de una sola Sí, persona. sí, yo estoy de acuerdo contigo Tenemos en la principios como importancia. la dignidad humana, ¿sí? Ninguna constitución puede ir en contra de la dignidad humana y por eso se abolió la esclavitud, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo no puede alguien ir en contra de una verdad fundamental, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que defender. La democracia en este momento para mí también es una verdad fundamental, en que todos estemos incluidos y no se excluya y se divide y se menosprecia a unos sobre otros. Para mí ¿Sí? también, en este momento, es una verdad fundamental. Ajá. Por eso yo no hablo de verdades absolutas, pero yo creo que ahora lo menos que podemos hacer es defender nuestra democracia, porque es lo único que nos puede hacer encontrar a alguien más que no siga por el mismo camino autoritario. Desconozco hacia dónde nos lleva el rumbo de México, pero este camino autoritario cada vez se va a poner peor, porque más gente está despertando a ver que López Obrador nos ha mentido. Bueno, yo nunca le he creído, pero ha dicho muchas mentiras. Ha dicho que es honesto, y su honestidad llega a cuidar su persona. Yo no creo que él jamás haya recibido sobornos. Pero el que manda a sus amigos, a sus hijos, a sus secretarios, a su gente a recibirlos, perdón, pero honesto no es. Entonces, lo que sí vemos es una corrupción en el gobierno, una falta de ética, perdón, pero divulgar el teléfono de primero todos los periodistas y que no le importen, y luego de una periodista 2 veces, a propósito, es ir en contra de sus derechos humanos. Eso no lo hace un hombre con autoridad moral, no lo hace ni siquiera un hombre medianamente honesto. ¿Sí? O sea, se requiere de verdad ser malvado, tener malas entrañas y cada vez estar más enojado. ¿Qué nos espera en estos meses, en lo que dura todavía su gobierno? Sí. Y mexicanos piensen si realmente queremos una continuidad de todo esto, que es lo que representa Claudia. Yo lo que creo es que en este gobierno
en estos meses nos espera cada vez una peor versión de López Obrador. Se ha ido volviendo más cínico. Ha ido poniendo en palabras todo lo que hemos visto mal en su persona. Él mismo lo dice y se enorgullece de serlo. De verdad la gente no va a despertar ante esto. De verdad sus seguidores, cuando oigan que él se pone por encima de la ley, van a seguir creyendo en sus palabras. O sea, ¿qué necesitamos? O sea, que por ejemplo, citen a Loret de Mola, al juzgado, porque Pío lo demandó por haber expuesto su video y que López Obrador avale el que su hermano haga eso, que lo único que diga es, ya le dije que no sirve de nada. Pero al decir ya le dije que no sirve de nada, quiere decir que le está dando la razón, solamente que no le va a servir, pero le está dando la razón de demandar a alguien que está haciendo periodismo. Eso es ser honesto. O sea, la ley es la ley. La honestidad, pues, no me parece que sea lo que vemos en nuestro presidente. ¿A ustedes qué opinan? Nos gustaría que nos dijeran si ustedes consideran que realmente López Obrador es una autoridad moral o no y por qué. Sí. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué creen que va a pasar? Les agradecemos muchísimo que nos vean y pues denle like si es que les gustó. Por favor, difúndanlo y suscríbanse si es que quieren seguir viéndonos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.